Dios, cuando nos da la palabra, a pesar que es el mismo texto, a pesar que es la misma historia, cada uno tiene una forma distinta de ver y de sentir, ¿verdad? Cada uno tiene una forma particular de captar las cosas. Tenemos distintos puntos de vista. Y entonces, esto que yo preparé, cuando escuché a Will, yo dije, yo lo tengo que predicar porque eso me lo ha dado Dios para su iglesia. Amén. No estoy diciendo de que estuvo mal lo que predicó Will, sino que yo y cada uno tiene una forma especial, personal, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos dirige, cómo Dios nos guía a encontrar las cosas que Él quiere que encontremos, ¿verdad? Y entonces yo no quiero guardar esto, no quiero tenerlo allí como que fue algo que recibí y no lo di. Tengo que darlo. Y vamos a seguir entonces examinando un poco más acerca de Saúl, de la historia que habla la Biblia acerca del rey Saúl. Pero primero quisiera que leamos en el Salmo 51, versos 10 al 12. Salmos 51, del 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estos tres textos que hemos leído del Salmo 51 expresan la oración de David en una importante época de su vida y nos hace ver cuáles fueron las relaciones que él experimentó con el Espíritu Santo. Lo que nosotros queremos ver es aprender acerca de cómo estos hombres de la Biblia experimentaron en forma personal al Espíritu Santo. Hablamos de Saúl, de David. Y estos dos textos que hemos leído forman parte de la historia personal de David. Detrás de este cuadro hermoso, cuando uno lee estos textos tan lindos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Detrás de este cuadro hermoso yace la figura opaca de Saúl, que también disfrutó de la experiencia del Espíritu Santo en su vida, pero que la perdió esa bendición. Algunos creen que tal vez la contemplación de ese fondo oscuro y triste que ocurre en la vida de Saúl lo llevó a David a exclamar: no quites de mí tu Santo Espíritu. El domingo pasado ya el pastor Will ha tocado los detalles de la historia de Saúl. Y yo solamente voy a remarcar ciertas cosas. Y entonces cuando uno lee en la palabra, ¿por qué David dice, después de haber pecado, después de haber fallado, dice: no quites de mí tu Santo Espíritu?
es como que él, sacudido por una visión de la vida de Saúl que fue muy cercana a él, y ver cómo empezó y cómo terminó, lo hace decir: por favor, Dios, por favor, por más débil que sea y pecador que sea, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pareciera invadirle un temblor tan profundo, tan interno. La vida de Saúl y David se destacan juntas, una al lado de la otra, para mostrarnos cómo trata el Espíritu Santo a dos personas de carácter opuesto y cómo las conduce a resultados también opuestos. Dos personas, dos creyentes, dos hombres de la Biblia que nos están representando, que Dios a través de ellos hoy y siempre va a querer hablarle a la iglesia. Habla a nuestro corazón al mirarlos, al contemplarlos. ¿Cuál fue el final de sus historias? ¿Qué resultados tuvieron de esa comunión con el Espíritu? Entonces uno dice: Señor, aquí yo tengo que aprender algo. Yo tengo que considerar esto seriamente en mi vida. Las escenas de la historia de estos dos hombres constituyen un contraste muy solemne y enseñan lecciones muy importantes para nuestra vida. Contrastes, cosas que se contraponen, resultados distintos, dos vidas paralelas, pero con finales distintos. Veamos la vida de Saúl y consideremos esto seriamente, porque está en la palabra. Es Dios quien habla a la iglesia. Es Dios quien tiene mensaje para nuestras vidas. Es Dios quien habla a su pueblo a través de estas historias reales. No son ficticias, no son novelas, son descripciones de la biografía de hombres de carne y hueso que vivieron en su tiempo. Veamos a Saúl. Dice la palabra que Saúl también disfrutó de la presencia del Espíritu Santo. Cuando leemos nosotros en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, que ya se ha leído la semana pasada, el capítulo 10 del primer libro de Samuel, en este capítulo vemos cómo el Espíritu Santo desciende sobre un hombre sin que éste ni siquiera le busque. Pareciera que él tropieza con una bendición. El Espíritu Santo descendió sobre Saúl para darle esa idoneidad, esa capacidad para la obra que Dios quiso encomendarle. Le dio poder para profetizar, para conquistar, para gobernar. Se trata de una unción
que tenía por objeto impartir aptitudes para el servicio. Una unción que tenía un propósito especial. Dios capacitó de una manera sobrenatural a un hombre, llenándolo de aptitudes para el servicio. No es otra cosa que entonces algo que también nosotros conocemos, los cristianos, los dones sobrenaturales que Dios nos ha dado. Y hermanos, en esto hay un verdadero peligro. Es una cosa realmente grave cuando nosotros queremos recibir el Espíritu Santo simplemente con el objeto de adquirir poder para realizar la obra del Señor, para el servicio. Yo les quiero dar y contar mi testimonio personal. Yo un día, al ver la iglesia crecer y ver cómo llegaba la gente, y muchas veces en los ayunos y en las medias vigilias llegaba gente con sus enfermedades, perturbada por demonios, me puse a orar y le dije: Señor, tienes que llenarme de tu Santo Espíritu, porque ¿cómo voy a atender a esta gente que viene con sus enfermedades, perturbada por demonios? Señor, lléname de tu Espíritu, porque no quiero, tengo que ayudarle a esta gente. Y oraba, y oraba, y no pasaba nada. Hasta que el Espíritu Santo me hizo entender que estaba orando mal. Tal vez este era el detalle del fracaso de Saúl. Allí estuvo la razón de su fracaso. ¿Usted recuerda la vida de Balaam? Este hombre del Antiguo Testamento que dice la palabra tenía poder para testificar, para trabajar, pero la santidad, la rectitud de corazón estaba muy lejos de él. Pero era un campeón profetizando. Pero él vivía sin santidad. No había en su vida el efecto directo de la llenura del Espíritu Santo en su vida. Solamente se dejaba ver en lo que hacía. Pero cuando se le examinaba a él, estaba vacío. A tal punto que él aconsejó a la gente del pueblo de Israel que se unan a los extranjeros para tomar mujeres, y alentó la fornicación dentro del pueblo. Esto es tan delicado que nosotros de repente nos podemos ver necesitados de ese poder para el servicio, pero no descubrimos la necesidad de ese poder para nuestra vida interior, para nuestro carácter, para ser mejores. Cuando yo me di cuenta de mi error al orar, dije: ¿qué estoy orando? Yo debería pedir al Señor que llene mi vida de su Santo Espíritu para que yo sea más obediente, mejor hombre, mejor esposo, mejor padre.
para que se refleje en mi vida que Dios está conmigo. No que se refleje en lo que hago, sino en lo que soy. Un gramo de carácter santo vale más que toneladas de destellos de servicio. Y lo repito, un gramo de carácter santo, de algo que se ha logrado en la comunión interna, personal con Dios, vale más que cualquier cosa que hagamos en el reino de los cielos. La diferencia entre Saúl y David consistía en que David conocía a Dios personalmente y sabía lo que era sentirlo en su alma, vivir la vida del Espíritu, tenerlo, andar con Él, escucharlo, obedecerlo habitualmente. David conocía eso, se deleitaba en la comunión íntima, en la comunión del alma, del espíritu con Dios. En cambio, Saúl solo le conocía como impulso sobrenatural para el servicio público. A veces, hermano, esto que uno lee y encuentra nos hace temblar. Porque uno dice, Señor, a veces yo siento una necesidad tremenda para el servicio. Y le digo, me haces falta aquí, te quiero allá. Pero no descubro, ni tengo ojos a veces, ni tenemos ojos a veces para mirarnos hacia adentro y descubrirnos cuán pobres y desnudos, miserables y ciegos estamos viviendo. ¿Cuál fue la experiencia de Saúl con el Espíritu Santo? No obstante, todo esto que contamos de Saúl, la unción que recibió fue profunda e importante en su vida. Saúl nos habla. Saúl, lo que vemos en su vida, nos dice lo que Dios quiere también hacer con nosotros. Y tenemos que aprender. Al mirar, tenemos que aprender. En el capítulo 10, como hemos dicho, de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, en el verso 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Vuelvo a leer. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En primer lugar, tenemos que ver que la experiencia que Saúl tuvo con el Espíritu Santo fue una experiencia profunda. Ya la quisiéramos tener. ¿Cuánto la quisiera tener yo? ¿Qué pasó con Saúl?
Dios lo escogió, Dios lo ungió y Dios lo puso por príncipe sobre su pueblo. Lo tomó del anonimato, lo sacó del montón y lo puso escogido. Samuel le llega a decir: ¿no te ha ungido Jehová y te ha puesto por príncipe sobre su pueblo Israel? ¡Qué tremenda bendición! Y Dios, ¿cómo nos habla allí? También nosotros, gente de lo más común y corriente, que vive dentro de un anonimato casi grande y visible, Dios nos toma. Dios también nos quiere ungir y también nos quiere poner sobre su pueblo. Dice el verso 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. La experiencia de Saúl con el Espíritu Santo fue así: escogido, ungido y puesto por príncipe. Pero esa experiencia tan linda era señal de una crisis total que Dios quería para él. Dice la palabra: serás mudado en otro hombre. Profetizarás. El Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y profetizarás y serás mudado en otro hombre. No es una experiencia simple. ¿Qué significa ser mudado? Es comenzar de nuevo. Es un cambio radical en nuestra vida. Es una crisis completa. Es marcar nuestra historia para siempre. Eso es lo que Dios quiso para Saúl. Eso es lo que Dios quería para él. Lo sacaba del anonimato, lo ungía, lo puso por príncipe. Pero el anhelo más grande de Dios no era que sea príncipe, ni persona destacada. Era que cambie, que haya un cambio radical en su vida. Quería mudarlo, quería trastocar todo, crear orden en el desorden, vida donde había muerte, cordura donde había locura. Eso es el Espíritu Santo cuando viene a nosotros. Lo mismo quiere Dios en nuestra vida. A veces cuando oramos: Dios, quiero más de ti, no sabemos lo que pedimos. ¿Estamos dispuestos a ser mudados? ¿Estás dispuesto a vivir una crisis completa en tu vida? Amén. Creo que sí. Amén. La experiencia de Saúl con el Espíritu Santo. El verso 7 explica más de esa experiencia. Y dice el verso 7, capítulo 10:
Y cuando te haya sucedido estas señales, escuche, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. No diga amén, tiemble. No diga amén, porque usted no sabe lo que está queriendo ni pidiendo. Mire lo que dice aquí. Una vez que te haya sucedido esa crisis y que haya sido mudado y que el Espíritu Santo haya venido sobre ti con poder y te haya transformado totalmente y vivas en la llenura y en la plenitud de su Espíritu, entonces anda, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. No antes, no en cualquier momento de nuestra vida. Por eso que las cosas se salen mal, porque tú crees que Dios está contigo cuando ni siquiera lo conoces. Cuando la presencia de Dios llena nuestra vida, basta para todo, para toda necesidad. El hombre ungido, lleno del Espíritu Santo, es un hombre bendecido. Es un hombre que cuenta con la guía y el respaldo de Dios. Haga lo que haga, Dios está con él. Porque primero él buscó estar con Dios. Por eso Samuel le dice a Saúl, después, ya cuando te hayan sucedido estas cosas primeras, de ser mudado y de conocer el poder sobrenatural de Dios en tu vida, ahora sí, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Eso es hermoso, contar con el respaldo de Dios, con la guía de Dios, con el aval de Dios. Donde quiera que camines, hagas lo que hagas, Dios está contigo. Amén. Qué hermoso. ¿Cuáles fueron las causas del fracaso de Saúl? ¿Por qué fracasó Saúl a pesar de todo lo que Dios quería para él? De todo lo que Dios hizo en él. Lo escogió, lo ungió y lo puso por príncipe. Y hasta lo llenó de su espíritu. Pero fracasó. ¿Por qué? En primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13, y en el capítulo 15 se cuentan dos historias que ya el pastor Will lo ha narrado la semana pasada. Yo ya no voy a tocarlo porque en el primero se habla de la batalla de Israel contra los filisteos, en donde Samuel le dice a Saúl que espere hasta que él haga el sacrificio, y Saúl se apresura y comete el error de hacer él lo que tenía que hacer el profeta. En el capítulo 15 se habla de la batalla
del pueblo de Israel contra Amalek, donde Dios le da una segunda oportunidad a Saúl. El Dios de las oportunidades. Fallaste en la primera, te equivocaste en la primera, pero yo te voy a dar otra oportunidad. Y otra vez lo comisiona para que sea el instrumento de Dios para ejecutar juicio contra estas naciones impías. Solamente iba a ser el instrumento de Dios para ejecutar el juicio de Dios contra ellos, los de Amalek. En ambos casos, Saúl fracasa. Saúl se equivoca y falla. El secreto de su fracaso, ¿cuál fue? ¿Por qué fracasó Saúl? Porque Saúl carecía de un espíritu sumiso y del deseo de querer agradar y obedecer a Dios. Ese era el problema de Saúl. Él carecía, le costaba obedecer, ser sumiso y sobre todo a Dios. Él se rebelaba contra Dios. Él imponía sus criterios sobre los criterios de Dios. En el capítulo 15, en el verso 30, vemos cuán mundano era su corazón. Dice el verso 30 del capítulo 15: y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Mire lo que está hablando Saúl. Él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Qué quería el corazón de Saúl? Quería principalmente complacerse a sí mismo y quedar bien él. Es el hombre que reconoce que está en pecado. He pecado, pero quiero ser honrado y reconocido delante del pueblo. ¿Qué se revela? Pura fachada, ¿verdad? Puro maquillaje. Todo es falso. Se ve un hombre impresionante, pero escaso de vida interior con Dios, sin santidad, vacío, pura apariencia, pura imagen. Saúl es el ejemplo del creyente dotado de dones, pero desprovisto de la gracia de Dios y sin santidad. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Saúl representa al creyente que tiene dones,
habilidades, talentos, que le gusta hacer cosas, pero que por dentro está vacío, desprovisto, no conoce la gracia de Dios ni la santidad. Cuando uno lee la palabra, uno tiene que pensar, ¿qué es lo que Dios está hablando a mi vida? ¿Quién soy? Cuando yo leo esto, digo, Señor, ten misericordia de mí, porque yo soy el hombre que se para delante y la gente cree mucho en mí. Y puedo hablar y predicar, pero lo debo hacer lleno de ti. Lo debo hacer habiendo estado en tu secreto. Quiero conocerte. Mi vida tiene que ser más. Mi vida secreta, mi vida con Dios tiene que ser más grande que mi vida pública. ¿Me dejo entender? Mi vida secreta, mi vida que nadie ve, eso que solamente lo sé yo, tiene que ser más grande que lo que usted ve. ¿Está claro? Ahora sí, dígame, ¿está claro? Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Quitarnos las apariencias y buscar a Dios de corazón. Eso nos tiene que llevar de rodillas a la presencia. Porque si no, seremos como unos payasos delante de la gente. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Que nos llenemos de Dios. Que busquemos a Dios. Dice el capítulo 16, verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hermano, el diablo se apoderó de Saúl. Dice aquí bien claro, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo, un demonio. El diablo se apoderó de Saúl porque Dios le permitió para darle una lección, para que aprenda a caminar con Dios, a obedecer. En varios pasajes de la Biblia se nos enseña que cuando las personas rehúyen la dirección del Espíritu Santo, prefiriendo hacer lo que quieren o lo que Satanás les insta a hacer, el Señor consiente que hagan lo que tanto quieren hacer y los deja a merced de las fuerzas del mal. ¿Escucha? La Biblia enseña que cuando nosotros rehusamos ser dirigidos y nos endurecemos
y no queremos obedecer lo que tanto Dios habla a nuestro corazón. Y preferimos hacer lo que nos viene en gana. Entonces, igual que Saúl, el Espíritu de Jehová se aparta, porque no quieres obedecer, porque no quieres vivir en santidad, y deja al creyente a merced del diablo. Esto es una advertencia para todos nosotros, para obedecer y no ser descuidados. Jamás debemos nosotros de jugar con las cosas sagradas. Si has venido a Dios y le has rendido tu vida, vive para Dios. Vivamos para Dios. Amén. No juguemos. No intentemos burlarnos de las cosas santas. Si hemos venido al camino de Dios, es para obedecer, para vivir en Dios. Dice la palabra: no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dice la Biblia: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Mire, escuche, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. No se trata de venir el domingo a escuchar. Se trata de venir el domingo para obedecer todo aquello que Dios está hablando a nuestro corazón. Amén. Que Dios nos bendiga. Es otra forma de ver a Saúl. Así lo veo yo, así lo considero, así me habla Dios a mí, así me hace temblar su palabra, y lo considero y digo: Dios, a veces juego con fuego y soy tan torpe que pienso que no me voy a quemar. Líbrame, Dios. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.